Me llamo Alberto Ramírez, tengo 76 años, y mi propia hija me traicionó cuando más la necesitaba. Sí, escuchaste bien. La mujer a quien dediqué mi vida entera, a quien pagué sus estudios de medicina con cada peso que gané trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esa misma mujer me llevó al lugar más barato que pudo encontrar para deshacerse de mí. Este es el más barato, papá. No tengo más dinero para ti, me dijo Marta mientras firmaba los papeles en la recepción del Asilo San José, aquí en Tijuana. Sus palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Yo estaba ahí parado, con mi bastón en una mano y una pequeña maleta en la otra, viendo cómo mi hija, mi doctora hija, me abandonaba como si fuera un perro viejo. Pero espera, que la historia apenas comienza, porque resulta que el destino tiene formas muy curiosas de actuar. El Asilo San José. Dios mío, qué lugar tan deprimente. Cuando crucé esa puerta de metal oxidado, el olor me golpeó como una bofetada. Era una mezcla de orines, desinfectante barato y comida rancia que te hacía querer tapar la nariz y salir corriendo. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que alguna vez pudo haber sido alegre, pero ahora lucían manchadas y descascarilladas. Por todas partes había goteras que habían dejado marcas amarillentas en el techo, como lágrimas secas. Los pasillos eran estrechos y mal iluminados. Las lámparas fluorescentes parpadeaban constantemente, creando un ambiente que te recordaba más a una prisión que a un hogar. El piso de linóleo estaba tan gastado que en algunos lugares se veían los parches grises debajo. Cada paso que daba resonaba de manera inquietante, como si el edificio mismo estuviera llorando. Marta caminaba delante de mí con prisa, como si quisiera terminar con este trámite lo más rápido posible. Llevaba su uniforme médico impecable, su cabello perfectamente peinado, sus zapatos brillantes. ¡Qué contraste tan cruel con este lugar donde me estaba dejando! Ella, que ganaba bien en el hospital privado donde trabajaba, me había buscado el lugar más barato que pudo encontrar. 3,000 pesos al mes, me dijo, como si mi vida valiera tan poco. En la sala común vi a los otros residentes, pobres ancianos sentados en sillas de plástico rotas, algunos babeando, otros con la mirada perdida, viendo una televisión vieja que apenas se escuchaba. Una señora mayor lloraba en silencio mientras miraba por la ventana sucia. Un hombre con la barba crecida murmuraba cosas incoherentes. El abandono se respiraba en el aire. Las habitaciones eran diminutas, con apenas espacio para 2 camas angostas separadas por una cortina desteñida. Los colchones estaban hundidos por tantos años de uso, y las sábanas, aunque limpias, eran de una tela tan barata que se sentían ásperas al tacto. No había armarios decentes, solo unas repisas de madera donde los residentes guardaban sus pocas pertenencias. «Aquí podrá estar tranquilo», le decía a Marta, una enfermera que parecía más cansada que los mismos ancianos. La mujer nos explicaba las reglas del lugar. Comida a las 7, 12 y 6, visitas solo los domingos de 2 a 4, y silencio después de las 9. Todo dicho con esa voz monótona de alguien que ha repetido lo mismo 1000 veces. Yo caminaba en silencio, absorbiendo cada detalle de mi nueva realidad. Las paredes de mi futura habitación tenían manchas de humedad que formaban figuras extrañas, como mapas de países que nunca visitaría. La ventana daba a un patio interior lleno de escombros y basura. Ni siquiera había plantas, solo concreto gris y más tristeza. Cuando llegamos a la oficina del director, Marta se veía aliviada de estar por fin terminando con este asunto. Sacó los papeles que había preparado, mi identificación,
los documentos médicos, todo perfectamente organizado como la doctora eficiente que era. Pero había algo en sus ojos que yo conocía bien después de tantos años. Era culpa, pero también alivio. El alivio de alguien que por fin se quita un peso de encima. Necesita cuidados básicos por la diabetes, le explicaba al director sin siquiera mirarme. No requiere nada especial, solo sus medicamentos y comida regular. Hablaba de mí como si no estuviera ahí, como si fuera un objeto que estaba dejando en custodia. El director era un hombre de unos 50 años, alto, con canas en las sienes y una expresión seria pero no desagradable. Llevaba una camisa blanca sencilla y pantalones oscuros, nada ostentoso. Parecía el tipo de persona que administra este tipo de lugares por necesidad más que por vocación. Tomó los papeles y comenzó a revisarlos con esa rutina profesional que desarrolla cualquiera que trabaja con trámites. Alberto Ramírez leyó en voz alta y luego se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos en el documento como si hubiera visto algo increíble. «¿Alberto Ramírez?», repitió, pero esta vez su voz sonaba diferente, con una mezcla de sorpresa y algo que no podía identificar. Levantó la vista hacia mí y pude ver cómo su expresión cambiaba completamente. Sus ojos se abrieron más, su boca se entreabrió ligeramente y su cara se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Los papeles temblaron en sus manos. «¿Don Alberto?», preguntó con una voz que parecía venir de muy lejos. «¿Alberto Ramírez?». Y ahí fue cuando yo sonreí. Por primera vez en ese día horrible, una sonrisa genuina cruzó mi rostro. Porque reconocí esa voz, esos ojos, esa cara que había visto crecer desde que era un joven ambicioso de 28 años. «Hola, Rodrigo», le dije con calma, viendo cómo se le caían los papeles de las manos. Marta nos miraba sin entender nada. Su cara reflejaba confusión total. «¿Se conocen?», preguntó con esa voz aguda que ponía cuando algo la tomaba por sorpresa. Rodrigo se había puesto de pie tan rápido que casi tumba la silla. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger los documentos del suelo. «Don Alberto, ¿qué está usted haciendo aquí?», preguntó con una voz que mezclaba incredulidad con algo que sonaba a vergüenza. «Mi hija me trajo», respondí simplemente, disfrutando cada segundo de la expresión de shock en su cara. «Dice que este es el lugar más barato que pudo encontrar para mí». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo me miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y Marita seguía con esa expresión de total desconcierto, mirando de uno al otro, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Se conocen o no?», volvió a preguntar Marta, pero esta vez con esa impaciencia que mostraba cuando las cosas no salían según sus planes. Rodrigo y yo nos miramos, y en sus ojos pude ver todo lo que habíamos compartido años atrás. Los recuerdos de nuestro tiempo juntos, cuando yo era su mentor, su socio, casi como un padre para él. Vi también la vergüenza de verme ahí, en esas circunstancias, en el lugar más humilde que administraba. «Sí», dijo finalmente Rodrigo, sin apartar los ojos de mí. «Don Alberto y yo somos viejos conocidos». «Viejos conocidos». Rodrigo había dicho esas palabras como si fueran insuficientes para describir lo que realmente éramos. Pero yo entendía por qué le costaba explicar nuestra historia delante de Marta. Era una historia larga, de 20 años, llena de confianza, trabajo y una amistad que él nunca olvidó, aunque yo pensé que quizás sí lo había hecho. Me senté en la silla frente a su escritorio, ignorando la expresión impaciente de mi hija. Ella quería terminar rápido con este trámite, firmar los papeles e irse a su vida cómoda.
Pero yo sabía que este momento merecía algo más que prisa. Rodrigo y yo fuimos socios, le dije a Marta sin apartar los ojos de él. Socios en un negocio que construimos juntos desde la nada. Era el año 2003. Yo tenía 59 años y llevaba más de 2 décadas trabajando como empleado en diferentes farmacias de Tijuana. Había aprendido el negocio desde abajo, conocía a los proveedores, sabía qué medicamentos se movían mejor, entendía a los clientes. Pero siempre había trabajado para otros, nunca para mí mismo. Rodrigo llegó a la farmacia donde yo era gerente un día de marzo. Era un joven de apenas 28 años, recién graduado en administración de empresas. Con esa energía que solo tienen los que todavía creen que pueden conquistar el mundo. Llevaba su currículum impreso en papel bond, bien dobladito, y una sonrisa nerviosa que trataba de ocultar lo mucho que necesitaba ese trabajo. «Señor Ramírez», me dijo ese primer día, «he estudiado su farmacia durante semanas. Sé que usted es el mejor gerente de esta zona. Quiero aprender de usted». No era adulación barata. Se veía que realmente había hecho su tarea, que conocía nuestros números, nuestros clientes, nuestros horarios. Lo contraté como asistente, aunque el dueño de la farmacia no estaba muy convencido. «Es muy joven», me decía. Pero yo vi algo en Rodrigo que me recordó a mí mismo a esa edad. Hambre. Hambre de crecer, de aprender, de ser alguien más que un empleado toda la vida. Durante meses trabajamos juntos. Rodrigo llegaba antes que yo, se quedaba hasta tarde, hacía preguntas inteligentes. No se conformaba con saber qué hacer, quería entender por qué lo hacíamos. Observaba cómo yo negociaba con los proveedores, cómo manejaba las quejas de los clientes, cómo organizaba el inventario. Era como una esponja absorbiendo todo. Don Alberto, me decía mientras contábamos la caja al final del día, ¿por qué no tiene su propio negocio? Usted sabe más que cualquier dueño de farmacia que conozco. Era una pregunta que me había hecho 1000 veces a mí mismo, pero nunca había tenido el valor de responderla honestamente. La verdad era que tenía miedo. Tenía 4 hijos pequeños, una esposa que dependía de mi sueldo fijo, una casa que estaba pagando. El riesgo de poner mi propio negocio me parecía demasiado grande. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Cómo alimentaría a mi familia? Pero Rodrigo insistía. Podríamos hacerlo juntos, me propuso una noche mientras cerrábamos la farmacia. Yo tengo la energía y las ganas, usted tiene la experiencia y el conocimiento. Sería una sociedad perfecta. Al principio rechacé su propuesta. Le expliqué mis miedos, mis responsabilidades. Pero él no se dio por vencido. Durante semanas me mostró números, proyecciones, planes de negocio que había estado preparando en secreto. Había identificado una ubicación perfecta en la Colonia Libertad, un local que estaba disponible a un precio razonable. Don Alberto me dijo una noche, «Usted me ha enseñado que en este negocio no se trata solo de vender medicinas. Se trata de cuidar a la gente, de estar ahí cuando nos necesitan. Eso no se aprende en ninguna universidad. Eso solo se aprende trabajando con alguien como usted». Sus palabras me llegaron al corazón. Yo había trabajado tantos años para otros, construyendo sus sueños mientras los míos se quedaban guardados en un cajón. Carmen, mi esposa, también me animaba. «Alberto», me decía, «ya tienes casi 60 años. Si no lo intentas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer?» Finalmente accedí, pero había un problema: el dinero. Rodrigo tenía algunos ahorros, pero no suficientes para todo lo que necesitábamos. El local, el inventario inicial, los permisos, el equipo. Sumaba casi 200,000 pesos.
una fortuna para nosotros en aquel entonces. Fue ahí cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hipotequé mi casa. Sí, puse mi hogar en garantía para prestarle a Rodrigo el dinero que necesitaba para empezar. 150,000 pesos que representaban todo lo que había construido en 20 años de trabajo. Don Alberto me dijo cuando le entregué el cheque: le prometo que no se va a arrepentir, le prometo que voy a trabajar como si me fuera la vida en esto. Y tenía lágrimas en los ojos cuando me lo decía. La farmacia Ramírez Méndez abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2003. Era un local pequeño, de apenas 40 metros cuadrados, con estantes de metal que compramos usados y una caja registradora que había visto mejores días. Pero estaba limpio, organizado y atendido por 2 personas que sabían lo que hacían. Los primeros meses fueron duros. Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, los 7 días de la semana. Rodrigo dormía en un catre en la bodega para ahorrar dinero de renta. Yo llevaba mi comida desde casa porque no teníamos para comprar en la calle. Pero poco a poco, los clientes empezaron a llegar. La clave de nuestro éxito era el servicio. Mientras otras farmacias te atendían como si te estuvieran haciendo un favor, nosotros realmente escuchábamos a la gente. Rodrigo aprendió rápido que una señora mayor que venía por medicamentos para la presión no solo necesitaba las pastillas, necesitaba que alguien le preguntara cómo se sentía. «Buenos días, doña Carmen», le decía Rodrigo a una clienta habitual. «¿Cómo le fue con el nuevo medicamento que le recomendó el doctor?» Y se quedaba ahí, escuchando realmente, tomándose el tiempo que hiciera falta. Eso es algo que yo le había enseñado, pero él lo perfeccionó con esa calidez natural que tenía. Al final del primer año ya habíamos recuperado la inversión inicial. Al segundo año estábamos ganando más dinero del que yo había visto en mi vida. Rodrigo propuso abrir una segunda sucursal en la colonia Zona Norte y luego una tercera en el centro. Para 2005 teníamos 8 farmacias repartidas por toda Tijuana. La cadena Farmacia Ramírez Méndez era conocida en toda la ciudad. Teníamos más de 30 empleados, contratos con los mejores laboratorios y un volumen de ventas que superaba los 5 millones de pesos anuales. Rodrigo había crecido increíblemente como hombre de negocios. Ya no era aquel joven nervioso que había llegado con su currículum doblado. Ahora negociaba con proveedores internacionales, manejaba cuentas complejas, tenía una visión estratégica que yo admiraba. Pero nunca perdió el respeto hacia mí. Don Alberto, me decía cuando tomábamos decisiones importantes, ¿qué opina usted? Siempre me consultaba, siempre valoraba mi experiencia. Para él, yo no era solo su socio, era su mentor, casi como un padre en el mundo de los negocios. Pero entonces llegó el momento más difícil. Mis hijos estaban creciendo y Carmen y yo queríamos darles la mejor educación posible. Marta había terminado la preparatoria y quería estudiar medicina. Carlos mostraba talento para la ingeniería. Diego era brillante y hablaba de estudiar derecho. Ana, la más pequeña, dibujaba constantemente y soñaba con ser arquitecta. Las mejores universidades costaban una fortuna. Entre colegiaturas, libros, materiales y todos los gastos que implica mantener a 4 jóvenes estudiando, necesitaba una cantidad de dinero que mis ingresos del negocio, por buenos que fueran, no podían cubrir. Una noche, después de hacer números con Carmen, llegué a una conclusión dolorosa. Tenía que vender mi parte del negocio. ¿Estás seguro, Alberto?, me preguntó mi esposa. Este negocio es tu vida. Es lo que construiste con tanto esfuerzo.
Carmen, le respondí, construí este negocio para darles un futuro mejor a nuestros hijos. Si tengo que venderlo para asegurar ese futuro, entonces es exactamente para lo que debía servir. Le propuse a Rodrigo comprar mi parte de la sociedad. Al principio se negó rotundamente. Don Alberto, usted es el alma de este negocio. Sin usted, esto no sería nada. Pero yo ya había tomado la decisión. Contratamos un valuador independiente que tasó mi parte en 12 millones de pesos. Era una cantidad enorme, más dinero del que había soñado tener jamás. Rodrigo consiguió un préstamo bancario para comprarme, aunque le costó trabajo porque los bancos no querían prestarle tanto dinero a alguien tan joven. El día que firmamos los papeles, ambos lloramos. Don Alberto, me dijo Rodrigo, esta empresa siempre va a llevar su nombre, y las puertas siempre van a estar abiertas para usted. Siempre va a ser mi socio en el corazón. Con esos 12 millones pagué los estudios completos de mis 4 hijos. Marta estudió medicina en una universidad privada de prestigio. Carlos se graduó como ingeniero civil. Diego se convirtió en abogado. Ana estudió arquitectura y se especializó en diseño. Todos tuvieron las mejores oportunidades, los mejores maestros, los mejores contactos. Y Rodrigo cumplió su promesa. Durante años siguió llamándome, visitándome, pidiendo mi consejo. Me contaba cómo iba creciendo el negocio, cómo había expandido a otras ciudades, cómo había diversificado a otros productos médicos. Siempre me decía que yo había sido su inspiración, su ejemplo a seguir. Ahora, 20 años después, estaba ahí frente a mí. Ya no era aquel joven ambicioso, sino un hombre maduro, exitoso, que dirigía este lugar. Y por la expresión en su cara, pude ver que todavía me recordaba con el mismo cariño y respeto de siempre. Marta seguía sin entender completamente la dimensión de lo que estaba presenciando. Para ella, yo era solo su padre viejo y enfermo al que había que poner en algún lado barato. No sabía que estaba frente al hombre que había sido mi pupilo, mi sucesor, alguien que me debía todo lo que había llegado a ser. Rodrigo, le dije, sintiendo el peso de los años en mi voz, déjame contarte lo que pasó después de que vendí mi parte del negocio. Déjame contarte sobre mis hijos, esos 4 niños por los que sacrifiqué todo lo que habíamos construido juntos. Marta había dejado de prestar atención a nuestra conversación. Estaba revisando su teléfono, probablemente calculando cuánto tiempo más tendría que quedarse ahí para terminar con este trámite. Pero Rodrigo me miraba con esa misma atención que ponía cuando era joven y quería aprender cada detalle del negocio. ¿Se acuerda de Carmen, Rodrigo? Mi esposa siempre decía que usted era como el 5.º hijo que nunca tuvimos. Ella lo quería mucho, siempre preguntaba por usted. La voz se me quebró un poco al mencionar a Carmen. Todavía me dolía hablar de ella. Carmen murió en abril de 2020, justo cuando empezó toda esa locura del virus. 72 años tenía mi Carmen, y se fue tan rápido que ni siquiera pude despedirme como ella se merecía. Un ataque al corazón mientras dormía. El doctor dijo que no sintió dolor, que fue como apagar una velita. Pero para mí fue como si se apagara el sol. Habíamos estado casados 48 años. 48 años despertando junto a la misma mujer, desayunando juntos, planeando juntos, riéndonos juntos. Carmen era el centro de nuestra familia, la que mantenía a todos unidos. Cuando ella murió, yo pensé que mis hijos entenderían que me necesitaban cerca, que querrían cuidar al único padre que les quedaba. Qué ingenuo fui. Los primeros meses después del funeral le expliqué a Rodrigo. Mis hijos vinieron seguido. Marta venía los domingos.
Carlos me llamaba entre semana. Diego y Ana llegaban cuando podían. Pensé que íbamos a estar más unidos que nunca, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. Al principio eran excusas razonables. Marta tenía guardias en el hospital, Carlos estaba construyendo un centro comercial grande, Diego tenía casos importantes en el despacho, Ana estaba diseñando una casa para unos clientes ricos. Todos tenían sus vidas, sus responsabilidades. Yo lo entendía, pero conforme pasaron los meses, las excusas se volvieron más elaboradas y las visitas más raras. «Papá, tengo una cirugía muy complicada esta semana», me decía Marta por teléfono. «Papá, estoy en Guadalajara supervisando una obra», me explicaba Carlos. «Papá, tengo que viajar a la Ciudad de México por un juicio», me contaba Diego. «Papá, estoy en una etapa muy creativa, no puedo distraerme», me decía Ana. Y yo me quedaba solo en esa casa que había sido tan llena de vida cuando Carmen estaba conmigo. La casa donde había criado a esos 4 hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. Ahora era un museo de recuerdos que nadie más quería visitar. ¿Sabe qué era lo peor, Rodrigo?, le pregunté, viendo cómo mi hija seguía distraída con su teléfono. Que cuando sí me llamaban, siempre era para pedirme algo. Nunca para preguntar cómo estaba, si necesitaba compañía, si me sentía solo. Siempre era: «Papá, ¿me puedes prestar dinero para esto? Papá, ¿me puedes ayudar con aquello?». Marta necesitaba dinero para el enganche de una casa más grande. «Papá, mi familia está creciendo, necesitamos más espacio. Solo son 500,000 pesos, tú los tienes». Carlos quería que le prestara para comprar maquinaria nueva. «Papá, es una inversión segura, te lo pago con intereses». Diego necesitaba dinero para abrir su propio despacho. «Papá, ya no quiero trabajar para otros, quiero ser mi propio jefe, como tú lo fuiste». Ana quería montar su propia firma de arquitectura. «Papá, tengo clientes esperando, solo necesito el capital inicial». Y yo, como el tonto que siempre fui con mis hijos, les daba lo que pedían. Vendí algunas propiedades que había comprado con el dinero de la venta del negocio. Saqué dinero de mis cuentas de ahorro. Hipotequé la casa, porque pensé que si los ayudaba, ellos estarían agradecidos. Pensé que si invertía en sus sueños, ellos invertirían tiempo conmigo. Pero no fue así. Entre más les daba, menos me visitaban. Era como si una vez que tenían mi dinero, ya no necesitaran mantener la fachada de ser hijos cariñosos. En 2021 empecé a sentirme mal, le conté a Rodrigo. Al principio pensé que era normal, la tristeza por Carmen, la edad. Pero luego vinieron los mareos, la sed constante, la pérdida de peso. Fui al médico y me diagnosticaron diabetes tipo 2. El doctor me explicó que necesitaba cambiar completamente mi estilo de vida. Dieta estricta, ejercicio regular, medicamentos caros, controles médicos constantes. Ya no podía comer como antes, ya no podía vivir solo sin supervisión. Necesitaba ayuda, necesitaba a mi familia. Llamé a Marta primero. Después de todo, ella era doctora. Entendería mejor que nadie lo que significaba mi diagnóstico. «Papá», me dijo cuando le expliqué la situación, «la diabetes es muy manejable si te cuidas bien. Solo tienes que seguir las indicaciones del médico». «Marta», le dije, «el doctor dice que no debería vivir solo. Dice que necesito que alguien me ayude con los medicamentos, con la comida, que esté pendiente por si me da alguna crisis». Hubo un silencio largo en el teléfono. «Papá», me dijo finalmente, «yo tengo mi propia familia. Tengo 2 hijos pequeños, un esposo, mi trabajo en el hospital. No puedo estar cuidándote las 24 horas».
¿por qué no contratas a una enfermera? Una enfermera privada costaba 15,000 pesos al mes, más los medicamentos, más los estudios médicos regulares. Era mucho dinero, pero no era eso lo que me dolía. Me dolía que mi propia hija, que se había graduado de doctora gracias a mi sacrificio, me viera como un paciente más en lugar de verme como su padre. Llamé a Carlos. «Hijo», le dije, «necesito que me ayudes. Los doctores dicen que ya no puedo vivir solo». Carlos me escuchó con paciencia, me hizo preguntas sobre mi tratamiento, sobre mi estado. Por un momento pensé que él sí entendería, que él sí querría ayudarme. «Papá», me dijo, «tienes razón, ya no puedes vivir solo. Pero la solución es muy simple, vende la casa. Es una casa muy grande para una sola persona. Con lo que saques de la venta, puedes comprar un departamento más pequeño y contratar ayuda. O mejor aún, puedes irte a un lugar especializado donde sepan cuidar a personas con diabetes». «Carlos», le dije tratando de mantener la calma, «esa casa es nuestro hogar. Ahí nacieron ustedes, ahí vivimos todos juntos, ahí está enterrado el perro Canelo en el jardín. Esa casa tiene todos mis recuerdos con su mamá». «Papá», me respondió, «los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Tienes que ser práctico, vende la casa, usa el dinero para cuidarte bien y ya. No puedes pretender que nosotros abandonemos nuestras vidas para cuidarte». Diego y Ana fueron aún peores. Cuando les hablé para contarles sobre mi diagnóstico, sobre mis necesidades, sobre mis miedos, prácticamente me colgaron el teléfono. Diego me dijo que estaba muy ocupado con un caso importante y que me hablaría después. Ese después nunca llegó. Ana me dijo que estaba en una etapa muy delicada de su carrera y que no podía lidiar con dramas familiares en ese momento. «¿Drama familiar?», le grité al teléfono. «Soy tu padre y estoy enfermo». Pero ya había colgado. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Mi diabetes se complicó, desarrollé problemas del corazón. Tuve que ir varias veces a urgencias porque me daban crisis de azúcar baja. Una vez me desmayé en la cocina y estuve tirado en el piso casi todo el día hasta que pude arrastrarme hasta el teléfono para pedir ayuda. Cada vez que tenía una emergencia, le expliqué a Rodrigo, llamaba a mis hijos, y cada vez tenían una excusa diferente para no poder venir. Marta estaba de guardia, Carlos estaba fuera de la ciudad, Diego estaba en juicio, Ana estaba con clientes. Una noche, después de otra visita a urgencias, llamé a Marta. «Hija», le dije, «necesito que vengas. El doctor dice que tuve un preinfarto. Tengo miedo de quedarme solo esta noche». «Papá», me dijo, «ya te revisaron los doctores, ya te dieron medicamento. Estás bien. Yo tengo una cirugía mañana muy temprano y necesito descansar. Si pasa algo, llama a la ambulancia». Esa noche lloré como no había llorado desde que murió Carmen. Lloré por la soledad, por el abandono, por la ingratitud. Lloré porque había criado a 4 hijos y ninguno de ellos quería estar conmigo cuando más los necesitaba. «Rodrigo», le dije, viendo que tenía lágrimas en los ojos mientras me escuchaba, «yo les di todo. No solo dinero, les di amor, tiempo, atención. Cuando Marta tenía pesadillas, yo me quedaba despierto toda la noche acompañándola. Cuando Carlos se quebró el brazo jugando fútbol, yo falté al trabajo una semana para cuidarlo. Cuando Diego tuvo problemas en la escuela, yo fui a hablar con todos sus maestros. Cuando Ana lloraba porque se burlaban de ella, yo le enseñé a defenderse. Les había dado todo, y ahora que yo necesitaba un poco de lo mismo, no había nadie. Las cosas empeoraron cuando empecé a tener problemas para manejar mi medicación. Los doctores me habían recetado 5 pastillas diferentes,
cada una con horarios distintos. Una antes del desayuno, otra después de comer, una más en la noche. Había días que no me acordaba si ya había tomado una pastilla o no, y tomaba doble dosis. Otros días se me olvidaba completamente. «Papá», me dijo Marta cuando le conté, «tienes que ser más responsable con tus medicamentos. Compra uno de esos pastilleros con compartimientos para cada día de la semana. Pon alarmas en tu teléfono. No es tan difícil. No es tan difícil para alguien de 38 años que está sano y tiene la mente clara. Pero para alguien de 74 años, solo, deprimido, con la memoria cada vez más frágil, sí es difícil. Un día me equivoqué feo con los medicamentos. Tomé 3 pastillas de la presión en lugar de una y casi me muero. Los vecinos me encontraron desmayado en el jardín y me llevaron al hospital. Estuve internado 5 días. ¿Sabes cuántos de mis hijos fueron a visitarme al hospital? Ninguno. Marta mandó flores con una tarjeta que decía: «Que te mejores pronto, papá». Carlos me habló por teléfono para preguntar cómo estaba. Diego y Ana ni siquiera se enteraron hasta una semana después. Cuando salí del hospital, le conté a Rodrigo. Decidí que ya no podía vivir solo. Ya no era seguro. Llamé a cada uno de mis hijos y les dije que necesitaba irme a vivir con uno de ellos, o que uno de ellos se viniera conmigo. Las respuestas que me dieron me partieron el corazón en pedazos. Marta me dijo: «Papá, mi casa es muy pequeña. Además, mis hijos necesitan su espacio, y mi esposo trabaja desde casa, necesita silencio. No podemos tenerte ahí». Carlos me dijo: «Papá, yo viajo mucho por el trabajo. Estaría solo todo el tiempo de cualquier manera. Mejor busquemos un lugar especializado donde te puedan cuidar bien». Diego me dijo: «Papá, mi departamento es de soltero. No hay espacio para otra persona. Además, trabajo hasta muy tarde. No podría darte la atención que necesitas». Ana ni siquiera me contestó las llamadas. Cuando finalmente la alcancé, me dijo: «Papá, estoy en el momento más importante de mi carrera. No puedo distraerme cuidando a nadie ahora mismo». «¿Cuidando a nadie?», le grité. «Soy tu padre». «Ya sé que eres mi padre», me respondió con esa frialdad que me heló la sangre. «Pero yo no pedí nacer. Tú decidiste tener hijos. Yo no decidí tener un padre enfermo». Ahí fue cuando entendí que había perdido a mis hijos para siempre. No importaba cuánto les había dado, cuánto había sacrificado por ellos. Para ellos, yo era solo una carga de la que querían deshacerse. «Rodrigo», le dije, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta, «¿sabe qué es lo más doloroso de todo esto? Que yo les di los mejores años de mi vida. Vendí el negocio que construimos juntos, nuestro sueño, nuestra pasión, para darles a ellos una educación que los convertiría en profesionales exitosos. Y lo logré. Marta era una doctora respetada que ganaba más en un mes de lo que yo ganaba en un año cuando tenía su edad. Carlos tenía una empresa constructora próspera con contratos millonarios. Diego era socio en un bufete de abogados prestigioso. Ana tenía su propia firma de arquitectura y diseñaba casas para gente rica. Todos habían logrado más de lo que yo jamás soñé cuando era joven. Todos tenían casas hermosas, carros del año, cuentas bancarias envidiables. Y todo eso lo habían conseguido gracias al dinero que yo les di. Gracias al sacrificio que hice al vender mi parte del negocio. Pero cuando llegó el momento de regresarme un poquito de todo lo que les había dado, continué. Cuando llegó el momento de que ellos sacrificaran algo por mí, no había nadie. Marta seguía con la vista pegada al teléfono, fingiendo que no estaba escuchando nuestra conversación.
pero yo sabía que cada palabra le estaba llegando. Y quería que le llegara, quería que supiera exactamente lo que había hecho. Por eso estoy aquí, Rodrigo, le dije finalmente. Porque mis hijos, esos 4 profesionales exitosos que logré criar gracias a nuestro esfuerzo, decidieron que la forma más barata de deshacerse de su padre enfermo era meterlo al asilo más económico que pudieran encontrar. Rodrigo tenía los ojos llenos de lágrimas. Don Alberto, me dijo con voz quebrada, no puedo creer que sus hijos, después de todo lo que usted hizo por ellos. Créalo, le respondí. Y ahora entiende por qué le digo que el destino tiene formas muy curiosas de actuar. Después de 20 años, usted y yo nos volvemos a encontrar. Usted, que sí supo valorar lo que recibió de mí, que nunca olvidó de dónde venía, que siempre me trató con respeto y cariño. La ironía era perfecta y dolorosa al mismo tiempo. El joven al que le había dado una oportunidad y que había construido su vida sobre las bases que yo le enseñé, ahí estaba, exitoso y agradecido. Mientras que mis propios hijos, a quienes les había dado todo, me habían abandonado como si fuera un extraño. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda por unos momentos. Pude ver cómo sus hombros subían y bajaban mientras respiraba profundamente, tratando de procesar todo lo que le había contado. Cuando se volvió hacia nosotros, su expresión había cambiado completamente. Ya no era la cara confundida del administrador de un asilo barato. Era la cara de un hombre de negocios exitoso que estaba a punto de revelar algo importante. Doctora Ramírez, le dijo a Marta con una voz que sonaba completamente diferente, más firme, más autorizada. Creo que hay algunas cosas que usted no sabe sobre este lugar, ni sobre mí. Marta levantó la vista de su teléfono por primera vez desde que habíamos comenzado a hablar. ¿Cómo qué cosas?, preguntó con esa impaciencia que ya me tenía harto. Para empezar, dijo Rodrigo, mi nombre completo es Rodrigo Méndez Castellanos. Soy el director general y propietario de Grupo Médico Esperanza, una cadena de 15 clínicas privadas en Baja California y Sonora. La expresión de Marta cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron más, su boca se entreabrió y su teléfono casi se le cae de las manos. ¿Grupo Médico Esperanza?, repitió como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Exactamente, confirmó Rodrigo. La misma cadena de clínicas que factura más de 200 millones de pesos anuales. La misma cadena que tiene contratos con los hospitales más prestigiosos del país. Se dirigió hacia un archivero y sacó una carpeta. Este asilo San José no es un negocio para mí, doctora. Es un proyecto de responsabilidad social. Lo mantengo con pérdidas porque creo que los ancianos sin recursos merecen un lugar donde morir con dignidad. Marta se había puesto pálida. Como doctora que trabajaba en hospitales privados, ella conocía perfectamente la reputación de Grupo Médico Esperanza. Era una de las cadenas de clínicas más exitosas y respetadas del noroeste del país. Y ahí estaba su director general, explicándole que había traído a su padre al proyecto de caridad más humilde que tenía. Pero hay algo más que usted debe saber, continuó Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. Su padre no es solo Alberto Ramírez para mí, es don Alberto Ramírez, el hombre que cambió mi vida para siempre, el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre negocios, sobre trato a los clientes, sobre integridad. El hombre que hipotecó su casa para prestarme el dinero que necesitaba para empezar mi primer negocio. ¿Qué?, murmuró Marta, mirándome como si me estuviera viendo por primera vez en su vida. Su padre, dijo Rodrigo, fue mi socio, mi mentor,
y prácticamente mi padre adoptivo durante los años más importantes de mi juventud. Cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada más que sueños y ganas de trabajar, don Alberto creyó en mí. Me enseñó los secretos del negocio farmacéutico, me dio la oportunidad que nadie más me quiso dar, y cuando necesité capital para crecer, puso en riesgo su patrimonio familiar para ayudarme. Rodrigo sacó más papeles de la carpeta, fotos viejas, documentos amarillentos. ¿Ve esto? Le mostró a Marta una fotografía donde estábamos él y yo frente a nuestra primera farmacia. Esta foto es del día que inauguramos Farmacia Ramírez Méndez. Su padre tenía 59 años, yo apenas 28. Él podría haber seguido trabajando tranquilamente como empleado, sin riesgos, sin preocupaciones. Pero decidió apostar por un joven ambicioso al que apenas conocía. Yo recordaba perfectamente ese día. Rodrigo había insistido en que nos tomáramos esa foto para celebrar el comienzo de algo grande, como él decía. Los dos estábamos nerviosos, emocionados, llenos de esperanza. Nunca imaginé que esa fotografía estaría ahí, 20 años después, siendo usada para explicarle a mi propia hija quién era yo realmente. Durante 2 años y medio trabajamos juntos, continuó Rodrigo. Su padre me enseñó todo: cómo negociar con proveedores, cómo tratar a los clientes, cómo manejar el inventario, cómo administrar las finanzas. Pero más que eso, me enseñó sobre honestidad, sobre compromiso, sobre la importancia de cumplir la palabra empeñada. Marta me miraba como si estuviera descubriendo a una persona completamente desconocida. En sus ojos veía sorpresa, pero también algo que me dolía aún más: vergüenza. Cuando don Alberto decidió venderme su parte del negocio para pagar los estudios de ustedes, siguió Rodrigo. Yo traté de convencerlo de que no lo hiciera. Le dije que encontraríamos otra forma de conseguir el dinero para su educación. Pero él ya había tomado la decisión. Rodrigo, me dijo, construí este negocio para darles un futuro a mis hijos. Si tengo que venderlo para asegurar ese futuro, entonces es exactamente para lo que debía servir. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Marta. Creo que en ese momento comenzó a entender la magnitud de lo que yo había sacrificado por ella y sus hermanos. Con el dinero de esa venta, continuó Rodrigo, don Alberto les pagó a ustedes 4 las mejores universidades: medicina para usted, ingeniería para Carlos, derecho para Diego, arquitectura para Ana. 12 millones de pesos que él había ganado con su trabajo, con su esfuerzo, con su riesgo, y que decidió invertir completamente en el futuro de sus hijos. No sabía, murmuró Marta con voz quebrada. ¿No sabía qué?, le preguntó Rodrigo con una dureza que nunca le había escuchado. ¿No sabía que su padre había sido empresario? ¿No sabía que había construido un imperio farmacéutico? ¿No sabía que había sacrificado todo su patrimonio empresarial para darles a ustedes la mejor educación posible? Marta no pudo responder. Estaba llorando abiertamente ahora, cubriéndose la cara con las manos. Y ahora, dijo Rodrigo, después de todo lo que su padre hizo por ustedes, después de haberles dado la oportunidad de convertirse en profesionales exitosos, usted lo trae aquí, al lugar más barato que pudo encontrar, porque no tiene más dinero para él. La ironía de la situación era tan cruel que hasta a mí me dolía. Mi hija, que ganaba muy bien como doctora en un hospital privado, que tenía una casa hermosa y carros del año, había decidido que 3,000 pesos al mes eran demasiado para cuidar a su padre, y sin saberlo me había traído exactamente con la persona que mejor entendía lo que yo valía como ser humano. Doctora Ramírez,
dijo Rodrigo, y ahora su voz sonaba completamente profesional. Lamento informarle que este establecimiento no puede aceptar a don Alberto como residente. ¿Qué? Preguntó Marta, levantando la cara llena de lágrimas. ¿Por qué no? Porque don Alberto Ramírez no es un indigente sin familia que necesite caridad, respondió Rodrigo firmemente. Es un empresario retirado que merece el respeto y la atención que corresponden a alguien de su categoría. Y sobre todo, es mi mentor, prácticamente mi padre adoptivo, y no voy a permitir que esté en un lugar que no corresponde a su dignidad. Rodrigo se dirigió hacia su escritorio y comenzó a hacer llamadas. Buenos días, habla Rodrigo Méndez. Sí, necesito que preparen inmediatamente la suite presidencial en Clínica Santa Fe. No, no es para un paciente regular, es para don Alberto Ramírez, mi invitado personal. Sí, con todos los servicios incluidos. Doctor Hernández disponible las 24 horas, masajista, nutriólogo, todo. No, no se preocupe por los costos, todo va por cuenta de la casa. Marta nos miraba alternativamente a Rodrigo y a mí, como si estuviera presenciando una película surrealista. ¿Clínica Santa Fe?, preguntó con voz temblorosa. ¿La clínica más exclusiva de Tijuana? Exactamente, confirmó Rodrigo. La clínica donde se atienden empresarios, políticos y artistas, donde una suite presidencial cuesta 50,000 pesos por semana. Ahí es donde va a estar don Alberto, como mi huésped de honor, sin costo alguno. Yo me sentía como si estuviera soñando. Después de meses de humillaciones, de abandono, de sentirme como un estorbo para mis propios hijos, ahí estaba Rodrigo, tratándome con la dignidad que yo había perdido hacía mucho tiempo. Pero eso no es todo, siguió Rodrigo. Don Alberto, quiero hacerle una propuesta. He estado pensando en crear un programa de mentoría para jóvenes empresarios en el sector salud. Necesito a alguien con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento del trato humano en los negocios. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Quiero ofrecerle el puesto de consultor senior y mentor ejecutivo en Grupo Médico Esperanza. 50,000 pesos mensuales, más todos sus gastos médicos cubiertos, más alojamiento en nuestras instalaciones de lujo. Solo tendría que dar algunas charlas a los gerentes jóvenes, compartir su experiencia, guiarnos con su sabiduría. 50,000 pesos al mes. Era más dinero del que había visto junto en años. Pero más que el dinero, era el respeto, el reconocimiento, la valoración de lo que yo era capaz de aportar. Era lo que mis propios hijos nunca me habían dado. Rodrigo, le dije con la voz entrecortada por la emoción, acepto con mucho gusto. Será un honor trabajar con usted nuevamente. Marta se puso de pie abruptamente. Papá, me dijo, yo no sabía, no tenía idea de que tú... Perdóname, por favor. Se acercó a mí con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarme. Yo me levanté también, pero no para recibir su abrazo. Marta, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tú escogiste la opción más barata que pudiste encontrar para deshacerte de tu padre. Dijiste que no tenías más dinero para mí. Ahora yo escojo con quién quiero pasar el tiempo que me queda de vida. Papá, por favor, me suplicó. Yo no entendía. Si hubiera sabido... ¿Si hubieras sabido qué?, le pregunté. Si hubieras sabido que yo había sido empresario, entonces sí habría merecido tu respeto. Si hubieras sabido que Rodrigo era millonario, entonces sí me habrías tratado mejor. ¿Ese es el tipo de doctora que eres? ¿Ese es el tipo de persona que educamos tu madre y yo? Marta lloraba desconsoladamente.
No, papá, no es eso. Es que nosotros pensamos... Ustedes pensaron que yo era solo un viejo enfermo del que había que deshacerse, la interrumpí. Nunca se tomaron la molestia de preguntarme sobre mi vida, sobre mi pasado, sobre mis logros. Para ustedes, yo era solo una carga económica que querían resolver de la forma más barata posible. Rodrigo había terminado sus llamadas y se acercó a nosotros. Don Alberto, me dijo, en 1 hora vendrá una ambulancia privada a recogerlo. Lo vamos a trasladar directamente a la suite presidencial de Clínica Santa Fe. Esta tarde tendrá su primera consulta con el doctor Hernández, nuestro mejor especialista en diabetes y cardiología. Gracias, Rodrigo, le dije, sintiendo una gratitud inmensa hacia este hombre que había resultado ser más hijo para mí que mis propios hijos. Marta seguía ahí parada, llorando, sin saber qué hacer ni qué decir. «Papá», me dijo finalmente, «dame una oportunidad de arreglar esto. Por favor, dame una oportunidad de ser la hija que debí haber sido desde el principio». La miré durante un largo momento. En sus ojos veía arrepentimiento genuino, pero también veía algo más. La desesperación de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido algo muy valioso por su propia estupidez. «Marta», le dije, «durante meses te pedí una oportunidad de vivir en tu casa, de que me cuidaras, de que me trataras como tu padre y no como un paciente molesto. Tu respuesta fue que no tenías espacio, que no tenías tiempo, que no tenías dinero para cuidarme. Papá, ahora tú me pides una oportunidad», continué. «Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo te la pedí cuando te necesitaba, cuando estaba enfermo y solo y abandonado. Tú me la pides ahora que descubriste que tengo valor, que hay alguien que me aprecia, que no soy la carga inútil que pensabas que era». Rodrigo nos miraba en silencio, respetando este momento doloroso pero necesario entre mi hija y yo. «La vida me está dando una segunda oportunidad», le dije a Marta. «Una oportunidad de sentirme útil, valorado, respetado. Una oportunidad de trabajar con alguien que sí reconoce lo que puedo aportar. No voy a desperdiciar esta oportunidad quedándome con gente que solo me busca cuando les conviene. Papá, por favor», me suplicó una vez más. «Yo te amo. Eres mi padre». «Marta», le dije con una tristeza infinita, «tú escogiste tratarme como un indigente cuando pensaste que eso era lo que yo era. Ahora yo escojo a mi familia. Y mi familia es la gente que me trata con dignidad sin importar cuánto dinero tengo o no tengo en el banco». Esas fueron las últimas palabras que le dirigí a mi hija ese día. Cuando llegó la ambulancia privada, me subieron en una camilla de lujo, con enfermeras profesionales que me trataban con el respeto que había olvidado que existía. Rodrigo iba conmigo, explicándome todos los servicios que tendría disponibles en la clínica. Marta se quedó ahí parada en la puerta del asilo San José, viendo cómo me alejaba en esa ambulancia que costaba más que todo lo que ella había querido gastar en mi cuidado durante 1 año completo. La justicia a veces llega de las formas más inesperadas, y ese día, después de tantos meses de humillación y abandono, la justicia llegó en forma de un joven al que había ayudado 20 años atrás, y que nunca olvidó de dónde venía ni quién le había dado la mano cuando más lo necesitaba. La vida en Clínica Santa Fe era como vivir en un sueño que nunca pensé que podría tener a los 76 años. Mi suite presidencial tenía más de 100 metros cuadrados, con una sala de estar elegante, un dormitorio con cama king size, un baño de mármol con jacuzzi y una terraza privada con vista a los jardines más hermosos
que había visto en mi vida. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros que vivían en esos jardines perfectamente cuidados. Una enfermera especializada llegaba a las 7 para ayudarme con mis medicamentos y revisar mis signos vitales. No era como esas enfermeras cansadas del asilo San José. Esta era una profesional que me trataba con respeto, que me explicaba cada procedimiento, que me preguntaba cómo me sentía. «Buenos días, don Alberto», me decía con una sonrisa genuina. «¿Cómo amaneció hoy? ¿Durmió bien?» Y esperaba realmente mi respuesta. No era cortesía de rutina. El desayuno llegaba en una bandeja de plata, preparado por el chef de la clínica según las indicaciones de mi nutriólogo. Nada que ver con esa comida grasosa y sin sabor que servían en el asilo. Aquí tenía huevos revueltos con verduras frescas, pan integral recién horneado, fruta de temporada cortada artísticamente y café de verdad, no esa agua sucia que me habían ofrecido antes. El doctor Hernández dice que su diabetes está muy bien controlada, me informaba la nutrióloga durante nuestras consultas semanales. Los niveles de azúcar han mejorado significativamente desde que llegó. Una alimentación adecuada y el ambiente libre de estrés están haciendo milagros en su organismo. Y tenía razón. Por primera vez en años me sentía realmente bien. Los dolores de cabeza constantes habían desaparecido. Ya no me despertaba empapado en sudor por las crisis de azúcar. Tenía energía para caminar por los jardines sin cansarme. Era como si mi cuerpo hubiera recordado cómo vivir dignamente. Rodrigo venía a visitarme todos los días, generalmente por las tardes. Nos sentábamos en mi terraza privada con una vista espectacular de la ciudad, tomando té o café, platicando sobre los negocios, sobre la vida, sobre los viejos tiempos. Era exactamente la compañía que había estado necesitando durante todos esos meses de soledad. Don Alberto me decía una tarde mientras veíamos el atardecer: «Quiero que sepa que tenerlo aquí no es solo un favor para usted, es un honor para mí. He aprendido más en estas 2 semanas de nuestras conversaciones que en años de juntas con consultores caros. La propuesta de trabajo como consultor senior se materializó exactamente como Rodrigo me había prometido. 3 veces por semana tenía reuniones con los gerentes jóvenes de las diferentes clínicas. Al principio pensé que sería solo una forma elegante de hacerme sentir útil, pero pronto me di cuenta de que realmente valoraban mi experiencia. «Señor Ramírez», me decía uno de los gerentes durante una sesión, «tenemos problemas con la satisfacción del cliente en la clínica de Ensenada. Los números están bien, pero las quejas han aumentado». Era un joven inteligente, tal vez de 30 años, con ganas de aprender pero sin la experiencia necesaria para entender que los números no lo dicen todo. «Dime algo», le pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que visitaste esa clínica sin previo aviso? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en la sala de espera como si fueras un paciente regular y observaste realmente lo que pasa ahí?» El joven se quedó pensando. «Bueno, siempre que voy es para reuniones programadas, con el personal preparado». «Ahí está tu primer error», le expliqué. «En el negocio de servicios médicos, como en cualquier negocio de atención al cliente, la verdad está en los momentos cuando la gente no sabe que los están observando». Le conté sobre mis años en las farmacias, sobre cómo Rodrigo y yo habíamos aprendido que el éxito no estaba solo en vender productos, sino en hacer sentir a cada cliente como si fuera el más importante del día. «El lunes vas a ir a Ensenada», le dije, «pero no como gerente. Vas a llegar como si fueras familiar de un paciente.
Te vas a sentar en esa sala de espera durante 2 horas. Vas a observar cómo tratan a la gente. Vas a escuchar las conversaciones. Vas a ver si las instalaciones están realmente limpias o solo parecen limpias. Y después me vas a reportar lo que viste. Esas sesiones de mentoría se convirtieron en la parte más satisfactoria de mis días. Era increíble sentir que mi experiencia, todo lo que había aprendido durante décadas de trabajo, todavía tenía valor. Estos jóvenes profesionales me escuchaban con respeto, tomaban notas, hacían preguntas inteligentes. Era exactamente lo contrario de cómo me habían tratado mis propios hijos cuando les trataba de dar consejos. Don Alberto, me decía Rodrigo después de una de esas sesiones, no tiene idea del impacto que está teniendo. Los gerentes salen de esas reuniones con una perspectiva completamente diferente. Están aplicando sus consejos y los resultados son extraordinarios. Y era verdad. Los reportes mensuales mostraban mejoras significativas en las clínicas donde habíamos implementado cambios basados en mis recomendaciones. No era solo cuestión de eficiencia o números, era cuestión de trato humano, de entender que detrás de cada paciente hay una persona con miedos, esperanzas, necesidades que van más allá de lo médico. Pero la tranquilidad de mi nueva vida se vio interrumpida cuando mis hijos se enteraron de mi nueva situación. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias llegaran a sus oídos. Tijuana no es tan grande y el mundo médico es aún más pequeño. Era inevitable que Marta, trabajando en hospitales privados, se enterara de que su padre estaba viviendo en la suite presidencial de la clínica más exclusiva de la ciudad. La primera llamada llegó una semana después de mi traslado. Era Carlos. «Papá», me dijo con esa voz que ponía cuando quería algo, «me enteré de que estás en Clínica Santa Fe. ¿Cómo es posible? ¿Quién está pagando todo eso?» «Carlos», le respondí con calma, «estoy bien cuidado. Eso es lo único que debería importarte». «Papá, pero esa clínica cuesta una fortuna. Nadie puede pagar eso por mucho tiempo. ¿Qué está pasando realmente?» Su preocupación no era por mi bienestar, era por el dinero. Siempre era por el dinero. «Estoy trabajando», le dije simplemente. «Soy consultor senior en Grupo Médico Esperanza. Resulta que alguien sí valoró mi experiencia y mi conocimiento». Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿Estás trabajando? ¿A los 76 años?» «Sí, Carlos. Resulta que no estoy tan acabado como ustedes pensaban. Resulta que todavía tengo mucho que aportar, solo que ustedes nunca se molestaron en averiguarlo. Papá, nosotros, no sabíamos que tú», balbuceó Carlos. «Lo que ustedes no sabían», lo interrumpí, «es que su padre no era solo un viejo estorbo del que había que deshacerse. Pero ya es muy tarde para esos descubrimientos, ¿no te parece?» Colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder. No tenía tiempo ni ganas de escuchar más excusas. Diego llamó 2 días después. Su aproximación fue diferente, más calculada, más de abogado. «Papá», me dijo, «he estado investigando sobre Grupo Médico Esperanza. Es una empresa muy sólida, muy respetada. Me da mucho gusto que hayas encontrado esta oportunidad». «¿Ah, sí?», le pregunté, sin poder ocultar mi sarcasmo. «¿Te da gusto ahora que descubriste que tiene valor económico?» «No es eso, papá. Me da gusto porque estás bien, porque estás activo, porque…» Se detuvo, probablemente dándose cuenta de que sus palabras sonaban huecas después de meses de haberme ignorado. «Diego», le dije, «cuando yo te necesitaba, cuando estaba enfermo y solo y te pedí ayuda, tu respuesta fue que estabas muy ocupado con tu carrera.
Ahora que descubriste que tengo trabajo y estoy bien cuidado, de repente tienes tiempo para llamarme. ¿No te parece extraño? Papá, yo sé que cometimos errores, pero no fueron errores, Diego. Fueron decisiones. Ustedes decidieron que yo no valía su tiempo ni su dinero. Yo he decidido que ustedes no valen el mío. Ana fue la siguiente. Su llamada llegó acompañada de lágrimas y dramatics que ya conocía muy bien. Papi, me dijo con esa voz de niña que ponía cuando quería conseguir algo. Me enteré de que estás trabajando, que estás en una clínica hermosa. Estoy tan orgullosa de ti, papi. Siempre supe que eras especial. ¿Siempre lo supiste?, le pregunté. Porque cuando te conté sobre mi diagnóstico de diabetes, tu respuesta fue que no podías lidiar con dramas familiares porque estabas en una etapa creativa importante. Papi, yo estaba confundida, estaba bajo mucha presión. Ana, la interrumpí. Tú decidiste que tu carrera era más importante que tu padre enfermo. Ahora yo decidí que mi bienestar es más importante que los sentimientos de una hija desagradecida. La llamada de Marta llegó al final de esa semana. Había llorado tanto que apenas podía hablar. Papá, me dijo, por favor dame una oportunidad. He estado pensando mucho. He estado hablando con mis hermanos. Queremos arreglar las cosas contigo. Queremos ser la familia que deberíamos haber sido desde el principio. Marta, le dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Que cuando yo quería ser parte de sus vidas, ustedes me dijeron que no había espacio para mí. Ahora que ustedes quieren ser parte de la mía, resulta que ya no hay espacio para ustedes. Papá, pero somos tu familia, somos tus hijos, eso tiene que contar para algo. La familia, le expliqué, no se define por la sangre solamente. Se define por el cariño, por el respeto, por estar ahí cuando se necesita. Ustedes decidieron que yo no era su familia cuando me abandonaron. Ahora yo decido que ustedes no son la mía. Durante las siguientes semanas siguieron llamando, enviando flores, mandando tarjetas. Carlos incluso se presentó una vez en la clínica, pero la seguridad tenía instrucciones precisas de no dejarlo pasar. Rodrigo había entendido perfectamente mi posición y la respetaba completamente. Don Alberto me dijo una tarde mientras revisábamos los reportes de las clínicas. Sus hijos han estado preguntando por usted en varios lugares. Parece que realmente quieren reconectarse. Rodrigo, le respondí, mis hijos tuvieron meses para reconectarse conmigo cuando yo los necesitaba. El momento se fue. Ahora es muy tarde. Fue durante esas conversaciones con Rodrigo que tomé la decisión más importante de mis últimos años. Era hora de poner mis asuntos en orden, de asegurarme de que mi legado fuera para gente que realmente lo valorara. Rodrigo, le dije una mañana, quiero hablar con un abogado. Necesito actualizar mi testamento. El abogado que Rodrigo recomendó era un hombre serio, profesional, que entendió perfectamente mis intenciones sin hacer preguntas molestas. Le expliqué exactamente lo que quería hacer con mis bienes. La casa donde había vivido con Carmen, mis cuentas de ahorro, mi seguro de vida, todo lo que había quedado después de años de ayudar económicamente a mis hijos. Quiero dejar todo mi patrimonio, le dije al abogado, al Fondo de Beneficencia Alberto y Carmen Ramírez, que será administrado por Grupo Médico Esperanza para ayudar a ancianos sin recursos que necesiten cuidados médicos de calidad. ¿Y sus hijos, señor Ramírez?, preguntó el abogado. A cada uno de mis 4 hijos, respondí con una calma que me sorprendió. Les dejo un peso simbólico con una nota que diga, por toda la atención y cariño que me brindaron en mis últimos años.
El abogado escribió cada palabra exactamente como se la dicté. Cuando terminó, me leyó todo el documento en voz alta. Era perfecto, era justo, era exactamente lo que mis acciones merecían. Señor Ramírez, me dijo el abogado antes de irme, ¿está completamente seguro de esta decisión? Los testamentos se pueden cambiar, pero... Estoy completamente seguro, le respondí. Mis hijos recibieron de mí todo lo que necesitaban para construir sus vidas profesionales exitosas. Ahora es tiempo de que otros reciban la oportunidad que ellos no supieron valorar cuando la tuvieron. Esa noche, cenando en mi terraza privada, con vista a los jardines iluminados de la clínica, me sentí en paz por primera vez en años. Había tomado el control de mi vida nuevamente. Ya no era la víctima abandonada por sus hijos ingratos. Era un hombre que había decidido con quién quería compartir sus últimos años y qué quería hacer con el fruto de su trabajo. Rodrigo llegó como siempre para nuestro café nocturno. «Don Alberto», me dijo, «se ve usted muy tranquilo esta noche». «Rodrigo», le respondí, «hoy puse mis asuntos en orden. Mi patrimonio va a servir para ayudar a gente que realmente lo necesite. Gente que no tiene hijos millonarios que prefieren gastar 3,000 pesos al mes antes que cuidarlos ellos mismos». «¿Sus hijos saben de esta decisión?», me preguntó. «No», le dije, «y no necesitan saberlo. Ellos tomaron sus decisiones cuando pensaron que yo no tenía nada que ofrecerles. Ahora yo tomé la mía, sabiendo exactamente lo que ellos valen. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde la muerte de Carmen, me sentía como el capitán de mi propio barco, decidiendo hacia dónde dirigir el rumbo de lo que me quedaba de vida. Y había decidido dirigirlo hacia la gente que realmente valoraba mi presencia, mi experiencia, mi cariño. La justicia había llegado de una forma que nunca imaginé, pero había llegado completa y definitiva. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y
había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza.
literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.